Maximiliano Costecchi, Darío Santillán. Marcelo, está Marcelo Pagodani ahí está en las vías. ¿Marcelo está? Pregunto. Sí, Maxi. Sí, Marcelo. Estamos acá, Maxi. Sí. Gracias. Ahí estás cubriendo este corte que viene siendo una modalidad, ¿no? En los últimos tiempos. Pero bueno, se hace ahora al mediodía. El tema es si continúa o no para la hora pico, para la vuelta. ¿Qué es lo que se comenta ahí? Bueno, con el Ministerio de Trabajo, problema, la gente Maxi. De Ferrocarriles y... Sí. No, ahí está el problema, porque lo que tenemos, mirá, hay dos versiones. Una, que hay un puente de diálogo abierto entre funcionarios de trabajo, de ferrocarriles, de trenes argentinos y al representante de los trabajadores. Si esto no se despeja rápido, Maxi, bueno, vos lo señalás bien, a las 2 de la tarde se empieza a juntar un montón de gente en Constitución, que ya, digamos, se está yendo la gente a Constitución. El tema es que por ahora los colectivos logran absorber esa gente para trasladarla otra vez a la zona sur. Pero por el momento, mira, ya acaba de llegar, Maxi, mira, ya viene una cuadrilla, un escuadrón de la infantería, no sé si lo podemos ver, pero están en una actitud como diciendo, bueno, viendo qué es lo que está pasando. Tampoco tienen una actitud de decir, los vamos a sacar. Lo cierto, Maxi, te quería contar esto. Hay una denuncia abierta ante el juez Armela, que es el juez federal de Quilmes, que es el que tiene que definir y es el que está esperando qué es lo que va a pasar, ¿no? Si espera que haya alguna negociación. Yo tengo entendido, lo que escuché por acá, Maxi, es que el tiempo límite es las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde esto tiene que estar liberado, porque después ya más tarde se va a complicar. Se va a empezar a complicar mucho, mucho en Constitución. Marcelo, seguimos ahí. En cualquier momento nos llamás, cualquier novedad que haya. Dale, ahí en este corte de vías ahí de las vías del Roca. Y bueno, como decías vos, ¿no? A ver si esto continúa. En las próximas horas se va a complicar Constitución. Vamos a arrancar. Tenemos el otro móvil. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Arrancamos con todo la tarde de A24 con MMD y tenemos el otro móvil en el Congreso, porque ahí, no quiero llamar guerra porque esto es la democracia, pero sí una pulseada muy muy fuerte con negociaciones minuto a minuto entre el gobierno y la oposición por el presupuesto 2022. Está contrarreloj, el gobierno como que procrastinó, ¿no? Dejó todo para las últimas semanas del año. Tiene que aprobar el presupuesto. Después vamos a contar si se confirma esto que decíamos, que la última semana entraría del año, después de la fiesta de Navidad, entraría el preacuerdo con el FMI, llamaría a sesiones extraordinarias para que en enero y febrero se trate ese tema. Pero este es un anticipo, ¿no?, de la discusión de la negociación con el fondo, que tiene que ir también al Congreso. Atención, que el gobierno quiere pasar express el presupuesto 2022, express, pues lo presentó como corresponde el 15 de septiembre, pero recién se retomó en los últimos días. Quiere que hoy se apruebe ahí en diputados, después de haber pasado por la Comisión de Presupuesto de Hacienda, pero no tienen los votos. Es decir, el nuevo mapa político que se ha configurado después de la última elección del 14 de noviembre y reconfiguró no solamente la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, lo que hemos dicho de que por primera vez desde el regreso a la democracia ha perdido el quórum propio el peronismo, sino también lo que está pasando en diputados, donde la oposición por ahora, corregime Carlos, le está diciendo, le vamos a dar quórum, pero después no nos vamos a abstener, sino que vamos a votar en contra, si no se hacen modificaciones. Sí. Y si se vota en contra, y bueno, los números están peleados, no es que el gobierno tiene los números para aprobar sin más, y del otro lado, no solamente la oposición de Juntos por el Cambio, sino también un bloque del peronismo federal, los cordobeses, Randazzo, obviamente Milei y Esper, y terceras fuerzas le votan en contra.
A ver qué está pasando en este momento. Tenemos el audio y cuéntenme quién está ahí en el Congreso con nuestro móvil, por favor. Escuchar. Pero bueno, evidentemente son indicaciones. Exactamente. Y a mí me gustó algo que ustedes aportaron recién. ¿Cuál es el sistema que se está inaugurando? ¿En qué consiste? Digamos, ¿qué es lo que tienen que saber? Bueno, ahí estamos ya, están ahí en los preparativos. Carlos, ahora volvemos con el móvil, pero es un poco así como contamos. No sé si querés mostrar un poquito las caras de la discusión en este momento. Sí. El gobierno contaba con que la oposición diera quórum y tener los votos del peronismo no kirchnerista, Córdoba y otras provincias, más algunos votitos radicales que también se están... Votitos radicales digo porque hay algunos gobernadores radicales que necesitan la aprobación del presupuesto, que han tenido también ahí hay lo que se llama la planilla de la felicidad en el presupuesto siempre. Esto lo conocemos, que está debajo de la línea todas las obras que van para cada una de las provincias. Esto es un modus operandi que de los 90 con Carlos Corach en el Ministerio de Interior era la repartija para que los gobernadores de cualquier signo político acercaran sus votitos para aprobar el presupuesto. Por eso ahora vamos a contar la planilla de último momento donde se amplían con obras y demás el presupuesto y se trata de cerrar los votos de último momento. Pero atención que entre la interna que está teniendo el radicalismo, con Lustó y Jacobiti haciendo ruido en el bloque, y poniéndose duro, entre López Murphy, que muestra una posición más dura que el resto de Juntos por el Cambio, y el peronismo federal de Córdoba, se le empieza a complicar porque está revuelto el Congreso, ¿no? No es el mismo Congreso que había antes de la última elección. Sí, son dos capítulos la discusión, ¿no? Por un lado, el gobierno lo primero que tiene que buscar para aprobar cualquier proyecto es el quórum, porque no llega. Es como la llave de luz, es para prender la luz. Para levantar la persiana del Congreso necesita 129 diputados. De esos 129 diputados, el gobierno tiene 117. Entonces, lo que siempre dijo Juntos por el Cambio es: nosotros le vamos a dar quórum, lo adelantó un diputado aquí esta semana, para no obstaculizar, pero vamos a votar en contra. Eso siempre lo dijo Juntos por el Cambio. Entonces, el gobierno que dice, bueno, si me dan quórum, teniendo quórum es más fácil ganar la elección porque junta históricamente con los diputados de Córdoba, con los diputados de La Baña que le han votado algunas cosas, Camaño. Entonces el quórum nunca estuvo en duda, nunca fue un temor para el gobierno no juntar los 129 del quórum, porque explícitamente la oposición les dijo, yo te voy a dar quórum. Ahora, una vez que tienen el quórum, tienen que ganar la mayoría para aprobar la ley. ¿Qué sucedió en el medio? Cayó el dictamen, empiezan a hilar fino los diputados de distintos sectores políticos, no solo los de Juntos por el Cambio, que siempre dijeron no voy a acompañar, no estoy de acuerdo con los 133 pesos del dólar que está en el presupuesto, no estoy de acuerdo con la meta inflacionaria, no estoy de acuerdo con nada. Nunca contaron con los votos de Juntos por el Cambio. Pero sí los de Juntos por el Cambio, acá me manda Lustó, por ejemplo, Matías Méndez, que trabaja con Lustó, un mensajito, me dice, detectamos ayer de sorpresa un sistema de medios para implementar este año que implica unos 2.000 millones de pesos, por ejemplo. Y así lo que detectan, hablé con algunos diputados antes de entrar al programa, es que el dictamen viene con unos 50 y pico artículos nuevos que dicen ellos, yo no lo estuve leyendo en detalle, pero me lo dijo Ricardo Burjaile, por ejemplo, digo la fuente, que habla de miles de millones de pesos más para el déficit del año que viene. ¿Qué le sucede al gobierno en términos políticos, más allá de los tecnicismos, Maxi? Es que no está encontrando los aliados para ganar teniendo el quórum. Se le bajaron los diputados de Córdoba, porque Schiaretti ve que cuando se pega demasiado al gobierno pierde por paliza. La elección fue una paliza tremenda, la última elección en Córdoba. Camaño, por ejemplo, que ha acompañado muchas leyes, dijo esto no lo voto. Randazzo, que podría llegar a ser un aliado natural del gobierno en algunas cuestiones, dice no acompaño. Y la incógnita es si van a juntar los votos, porque piden cosas a cambio los diputados. Esperamos un segundito. O van a tener que prorrogar. Porque tenemos un protagonista, ahora vamos a hablar con dos economistas del tema del déficit fiscal, del financiamiento y demás. A veces se plantea, no, pero están aumentando el déficit y demás, y los diputados que responden a tal o cual gobernador lo que están buscando es... Más plata. Y obviamente... más recursos para sus provincias. Pero ahora vamos a ir un poquito a la discusión económica de fondo respecto a las inconsistencias que hay en el presupuesto y lo que está cuestionando la oposición. Vamos a hablar porque ahí está con Gabriel Prosperi.
en Pasos Perdidos en el Congreso, Florencio Randazzo, con quien tuvimos la oportunidad de hablar en los últimos meses y ahora vamos a hablar como diputado de la Nación. Gabriel, ¿estás ahí? Exactamente. Hola. Sí, exactamente. ¿Cómo estás, Maxi? Justamente recién hablaban de Florencio Randazzo y aquí está el diputado Randazzo. Estamos justamente en vísperas de que comience la sesión. Se supone que luego va a haber un cuarto intermedio. Se van a seguir analizando unos 50 artículos de la ley o del proyecto de ley propuesto por el Gobierno Nacional, pero ya está Florencio conectado, ya Maxi, pueden charlar con él. ¿Qué tal? Gracias, Florencio, primero por estar con nosotros. Buen día, Bien. ¿cómo te va? Gracias. Gracias, diputado Randazzo. Hace mucho tiempo que no hablamos, pero bueno, es un día especial, me parece, es una buena oportunidad. A ver, ¿qué se está discutiendo en este momento? Un poco lo que contamos acá. La oposición va a dar el quórum, pero ¿qué se está discutiendo respecto a si el gobierno tiene o no el número para aprobar en diputados el presupuesto? ¿Y qué pasa con los diputados que no están alineados ni con Juntos por el Cambio ni con el oficialismo? ¿Cuál es el rol que están cumpliendo? Tengo entendido que usted está ahí en un bloque que justamente forma hoy un grupo de diputados que son claves para torcer la balanza para un lado o para el otro. Mirá, Máximo, nosotros hemos sido muy claros. Yo durante toda la campaña dije que esta Cámara no todo era blanco y negro, que la grieta finalmente era un negocio de dos fuerzas políticas que estaban condenando a la Argentina al fracaso, que cada día esas diferencias, digamos, aparentes se acentuaban más y eso alejaba la posibilidad de encontrar solución a los problemas. Bueno, nosotros hemos conformado un bloque federal, donde están los cordobeses, está el socialismo de Santa Fe, estamos nosotros por la provincia de Buenos Aires y hemos sido muy claros nosotros. Hemos participado en el debate con aquellos que vinieron, ministros que vinieron a explicar el presupuesto nacional y hemos decidido primero no dar quórum porque nos parece que este presupuesto está alejado de la realidad, digamos, tiene una pauta inflacionaria que no se va a cumplir, que por otra parte es la misma pauta que después utilizan para la posibilidad de ajustes salariales y los ajustes salariales son por debajo de la inflación. Están pronosticando una inflación de 33% cuando todas las consultoras, incluso el mismo Banco Central, está estimado una inflación por encima de 50 puntos. Prevé una devaluación de 28 puntos. Con esta misma inflación del 33 estarían perdiendo un sector importante, exportador, competitividad, que este año también ya la perdió, pero que bueno, la pudo compensar con el precio de los commodities. Establece, digamos, una cantidad de gastos que no tienen como contrapartida ingresos, plantea un incremento en las tarifas importante, tanto de gas como de transporte público. En fin, hay un montón de cuestiones que nosotros creemos que no son buenas, digamos, que no es un presupuesto que pueda reflejar de la mejor manera, primero, hacia dónde va el gobierno, producto de las enormes consistencias que tiene, y después, en realidad, es un presupuesto que tiene un enorme ajuste. A ver, más allá de todas estas cuestiones que usted está comentando, que un ratito vamos también a analizarlas, ¿cómo está la dinámica política en este momento? Usted tiene una experiencia enorme en estas cosas, ha sido además ministro de Transporte, ministro del Interior. ¿Cómo está la dinámica política? ¿Qué es lo que está planteando el gobierno? Porque el gobierno dice la oposición me está obstaculizando la posibilidad del presupuesto y después viene el acuerdo con el fondo y es clave para los próximos meses y para la economía. Eso es una simplificación. Si verdaderamente tienen interés, digamos, de que finalmente haya acuerdo para sancionar el presupuesto, debería demostrarlos en los hechos. Fíjate vos que la primera reunión la tuvimos el lunes de esta semana. Los únicos ministros que estuvieron fue el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Transporte. Y bueno, es insuficiente el tiempo y no solamente insuficiente, sino que el presupuesto, digamos, la posibilidad de acompañar este presupuesto de alguna manera, digamos, permitirles que terminen sancionando un presupuesto que no conviene a los argentinos. No es un problema del gobierno. Es un gobierno digamos, que propone un presupuesto con mayor presión fiscal, con baja digamos, la inversión educativa, baja en ciencia y tecnología, digamos, hay una cantidad de inconsistencias que en realidad se hace imposible poder acompañar. Ahora, ¿cómo está la situación? Yo decía la situación política, le pedí un poquito que me cuente, digamos, cómo está ahí, no sé si llamarlo el poroteo, la situación política, para que haya salido la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti, a ver si tenemos el tape.
a pedir a la oposición que colabore en la aprobación del presupuesto y a echarle la responsabilidad de que si no están entorpeciendo con las medidas que están llevando adelante para tratar de estabilizar la economía. ¿Lo tenés ahí al tape? ¿Lo tenés ahí al tape de Gabriela Cerruti? A ver, lo escuchamos. El presupuesto no es cualquier ley, es una ley que no es de un gobierno, es una ley que es de la nación y de las provincias, no se trata de números, se trata de qué caminos, qué rutas, qué puentes los gobernadores van a poder llevar adelante en sus provincias. El presupuesto es la plata para que los jubilados cobren, los trabajadores estatales, los médicos, las enfermeras, los docentes universitarios. Por eso nos parece muy importante que hoy el Congreso de la Nación no solo sesione, sino también sancione el presupuesto, y le pedimos a los diputados y a las diputadas que tengan la responsabilidad de darle certezas a la población. La campaña electoral terminó. Deberíamos ser capaces también de terminar con las divisiones, con los discursos. Entendemos y nos parece parte del debate parlamentario, las pasiones, los discursos encendidos, que cada uno defienda su posición, que marquen las diferencias, que cada uno diga hacia dónde cree que hay que profundizar, a cuál es el rumbo, pero que en el momento determinado seamos capaces de sentarnos en las bancas, los diputados, las diputadas, para votar, para dar certezas, para llevar tranquilidad a un país, a un pueblo, a los ciudadanos que han pasado 2 años de pandemia, que empezamos a salir, que empieza a reactivarse la economía. Bueno, ahí estaba Cerruti diciendo sean responsables, voten el presupuesto. La pregunta que le hago, Randazzo, y apelando un poquito a su conocimiento ahí de cómo se maneja la dinámica legislativa, es si está haciendo un acting el gobierno para pasarle el costo político a la oposición, o verdaderamente le faltan los números y están muy preocupados porque empiezan a tener dificultades para avanzar con el presupuesto. Yo creo que primero el gobierno debió haber tomado nota del resultado electoral, ya no tiene la mayoría en el Congreso. Más allá de que muchas veces Cambiemos ha sido funcional al gobierno. Y nosotros venimos precisamente a poner en relieve esa situación. Por eso nosotros nos negamos a dar quórum, que vemos que ahora lo ha conseguido en un acuerdo con Cambiemos, y estamos en desacuerdo con el presupuesto. Y si está la preocupación del gobierno para que este presupuesto sea sancionado y se apruebe, lo hubieran elevado con la suficiente antelación. Fíjese que se mandó el 15 de septiembre y nunca vino ningún funcionario a explicarle a los legisladores de qué se trataba el presupuesto. Y el presupuesto está lleno de inconsistencias. Tiene una inflación, vuelvo a repetirle, de 33% cuando sabemos que va a ser del 50%. Ya eso desvirtúa cualquier presupuesto. Tiene un valor el dólar que en realidad no lo hace competitivo. Le deja en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de aumentar impuestos. Nosotros hemos sido claros, no vamos a acompañar ningún aumento de impuestos, porque los aumentos de impuestos, digamos, atentan contra la posibilidad de que la Argentina pueda ser un país competitivo, pueda generar productividad y fundamentalmente pueda generar trabajo. Bien, Randazzo, como usted dijo, no iba a dar quórum, usted no estaba en el recinto, pero acaba de haber quórum, me imagino, básicamente con los diputados de Juntos por el Cambio, que dieron el quórum, como anticipaba acá Carlos González Prieto. Usted dijo que no iba a dar quórum, efectivamente, pero se lo ve ahí lo veía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sonriente. Por eso yo le preguntaba, en base a su experiencia política, si el gobierno está con esto armando todo un acting alrededor de me están poniendo palos en la rueda en el presupuesto, no va a salir y tiene los números, o si efectivamente si toda la oposición se abroquela y vota en contra, que hay dudas respecto a eso, porque hay interna en todos lados en la oposición, el gobierno tiene dificultades en este momento para poder tener el número y aprobar la media sanción del presupuesto. Yo creo que no tiene el número, que seguramente se va a pedir un cuarto intermedio, y seguramente ahí, si hay buena predisposición del gobierno, digamos, hará llegar a los representantes de cada ministerio para ver qué tipo de modificaciones podemos introducir para que finalmente el presupuesto exprese verdaderamente la posibilidad de que la Argentina sea un país absolutamente previsible, o por lo menos en principio pueda empezar a ser previsible la economía, cosa que no lo es con un presupuesto de estas características. Cande, sí. Florencio, ¿cómo le va? Candelaria de la Sota lo saluda. ¿El gobierno ha tenido algún tipo de acercamiento a ustedes precisamente por esto, en torno a negociar los votos con el interbloque federal? Me refiero que son varios diputados y ellos están necesitando justamente una cantidad parecida a la que ustedes son. ¿Han tenido alguna conversación con algún interlocutor del gobierno?
No, nosotros nos hemos expresado en las comisiones, hemos sido muy claros, como así también cuando asistió al Parlamento el ministro de Economía, el de Obras Públicas y el de Transporte, y le hemos hecho saber cuáles eran nuestras diferencias. Y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y hemos encontrado una enorme inconsistencia. Por ejemplo, había incluido en el presupuesto 12.000 millones de dólares de organismos internacionales, cuando sabemos que históricamente el financiamiento internacional de esos organismos no es más de 2.000 millones. Bueno, el ministro dijo que se había equivocado, pero finalmente, digamos, esa duda no fue saldada. ¿De dónde van a salir esos recursos que estaban previstos de organismos internacionales, que en realidad, según el ministro, era un error? Y así como eso podrían nombrar un montón de cuestiones. Así que nosotros vamos a cumplir con la palabra que hemos tomado durante lo largo de la campaña. Vamos a votar todo aquello que contribuya a mejorarle la vida a la sociedad. Y el presupuesto de alguna forma debe reflejar eso, no solamente en las políticas públicas que lleva adelante el Estado, sino cómo actúa ese presupuesto mediante, digamos, determinadas herramientas para el sector privado, para el sector productivo, para los servicios públicos que presta el Estado, que está claro que cada día son peores. Una última pregunta, Carlos. Sí, ¿cómo ve el escenario, digamos, cómo termina esta película? Porque hoy tienen el quórum, se sabía que lo iban a tener al quórum, supongamos que no juntan los votos, que puede ser un escenario. Usted dice, pasan a cuarto intermedio. ¿Ahí al gobierno no le queda otra que ceder? ¿Hasta qué punto tiene que ceder para sacar el presupuesto? Y si no cede, ¿qué pasa si no cede? No, a ver, ningún gobierno dejó de funcionar porque no tenga presupuesto. Bien. Ahora, la responsabilidad de tener presupuesto es del gobierno. Y precisamente deberá hacer las modificaciones que se le están solicitando, vinculadas a cómo, digamos, no seguimos devaluando el poder adquisitivo de los trabajadores, calculando verdaderamente una inflación razonable, discutir cómo estabilizamos finalmente la economía para no tener estos niveles de inflación, que debería ser la discusión de fondo. Porque la Argentina, que decidió vivir una economía de mercado, digamos, la economía de mercado tiene leyes que hay que respetar, y la Argentina no respeta ninguna ley. Por eso tiene los niveles de inflación y la inconsistencia que tiene la economía en términos generales. Debemos discutir cómo aumentamos el presupuesto en materia educativa, pero no solamente aumentar el presupuesto se trata, sino cómo hacemos que finalmente mejore la educación, porque es cierto que ha aumentado el presupuesto en esta última década, pero en realidad la educación ha caído en calidad. Y así podemos discutir cada uno de los ítems, cómo mejoramos un plan de infraestructura realmente concreto y que se haga, que se realice. Entonces me parece que en esto tiene que estar conteste y dispuesto a discutir el gobierno. ¿Cómo no le damos la facultad al presidente de la Nación para que en realidad siga incrementando impuestos sobre el sector productivo? Nosotros no estamos dispuestos a ceder esa atribución que por otra parte le corresponde originariamente al Congreso. Le hago una última pregunta, Randazzo, porque hay muchas dudas de cuál va a ser la dinámica de este nuevo Congreso. Y acá se está empezando a probar esto de cómo funciona esta dinámica, ¿no? Cómo van a jugar el bloque de Juntos por el Cambio, donde hay, no sé, 7, 8 bloques distintos e incluso internas dentro del radicalismo. Cómo va a jugar el peronismo federal, el peronismo no kirchnerista con el peronismo de Córdoba, con usted. ¿Qué pasa con Milei y Esper por otro lado? Bueno, ¿y qué pasa con el bloque también del Frente de Todos? No con esto del presupuesto, sino en la negociación que se viene con el FMI, si el bloque que comanda Máximo Kirchner va a acompañar o no. El gobierno dice que a fin de año iría el acuerdo con el fondo y llamaría a extraordinarias enero y febrero para tratar el acuerdo con el fondo. ¿Usted ve una dinámica en la cual de alguna manera hay un ánimo de los bloques políticos mayoritarios de acompañar el acuerdo con el fondo, la negociación que está llevando adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán? A ver, está claro que el presupuesto enviado al Parlamento no incluye ningún, digamos, no incluye ningún pago de cuota, digamos, de los vencimientos que tiene el fondo, que en el primer trimestre del año son casi 6.700 millones de dólares. Así que seguramente da por asentado un acuerdo con el fondo. Ahora, lo que tiene que sincerarse es el oficialismo. Si la posición es de la vicepresidenta de la Nación, si es la posición del presidente del bloque del Frente de Todos, o es la posición del presidente. Entonces, lo primero que hay que saber es cuál es la posición que tiene el gobierno. Y por supuesto, nosotros no vamos a acompañar ningún acuerdo que signifique un ajuste sobre la posibilidad de crecimiento de la Argentina. Esto tiene que ser absolutamente claro. El mayor plazo y la tasa más baja.
porque si no la Argentina, diríamos, si no puede crecer, no va a poder, digamos, honrar sus obligaciones, como viene pasando en los últimos años. Diputado Randazzo, gracias, muy amable. Gabriel, te quedás ahí en Diputados a ver qué pasa minuto a minuto con esta sesión tan importante y bueno, a ver si podemos hablar con algunos otros diputados, tanto del oficialismo como de la oposición. Lo tengo a Lucas Romero, me interesa, Lucas, que me hagas una perspectiva de lo que está sucediendo con la dinámica política, y en un rato vamos a hablar con dos economistas de mucha participación en las redes sociales. Está Miguel Boyano, que todos lo conocen, creo que está más cerca del espacio de Esper y de Milei desde el punto de vista político. Está Sergio Chousa, que es un economista, tengo entendido, de la Universidad de Buenos Aires, que suele defender firmemente al gobierno también en las redes sociales. Vamos a discutir algunos temas respecto a esto de la cuestión del presupuesto y el tema también de lo que ha pasado con la inflación y cuál puede ser la dinámica del año que viene. Lo que les pido, salgamos de las redes sociales y salgamos también de las simpatías políticas, más allá de que obviamente uno va a defender una posición y el otro otra, y me interesa que en todo caso analicemos tanto a Boyano como a Chousa profesionalmente lo que tengan para decir, también ahorrando un poco los tecnicismos si es posible. Ahora nos metemos en el tema de los números del presupuesto. Lucas Romero, ¿cómo estás viendo esta dinámica política donde, bueno, ya nada será como fue en otros tiempos, será distinto, ¿no? Una dinámica impensada respecto a cómo juega el oficialismo frente a un peronismo que también tiene algunos sectores disidentes, como es el tema del peronismo de Córdoba, y una oposición que también está en ebullición, que tampoco está claro cuál es el posicionamiento que tiene para los próximos 2 años. Sí, a ver, pudiera ser esta una primera instancia para que podamos entender cómo va a funcionar, por lo menos la Cámara de Diputados, que es de las 2 cámaras las más complejas para entender la nueva dinámica política. Pero yo creo que no es esta discusión del presupuesto una instancia definitiva para comprenderlo, porque el gobierno en algún punto no está obligado a aprobar el presupuesto. La ley de administración financiera le permite que, de no aprobarse el presupuesto, se pueda prorrogar el presupuesto 2021, que además le permitiría mucha discrecionalidad y prácticamente desatarle las manos para ir a negociar con el fondo lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno está, digamos, ¿cómo explicar entonces esta situación? De que el gobierno lleva un presupuesto con muchas inconsistencias a discutirlo al recinto con el riesgo de tener un voto en contra. Pero disculpame con una cosita en ese punto. ¿Es cierto que técnicamente puede hacer todo eso el gobierno y que ha ocurrido otras veces donde se ha prorrogado el presupuesto del año anterior y demás? Todo eso es cierto, pero el gobierno está en un momento en el cual el FMI, que según dice Guzmán está en sintonía con lo que ha planteado Guzmán en el 2022 en el presupuesto, un ajuste gradual del déficit fiscal. Ahora vamos a ver, un ajuste muy fuerte desde el punto de vista monetario. Entonces, ¿cómo financias ese déficit fiscal? Es uno de los interrogantes fuertes que hay en la oposición. Pero más allá de eso, le está pidiendo consenso político en la Argentina, porque el FMI le dice, mira, yo te voy a firmar algo por los próximos 10 años. Bueno, a ver, ¿quién se alinea atrás de lo que estamos firmando? Si no pueden pasar el presupuesto, es una señal que no es muy, si se quiere, auspiciosa desde el punto de vista de lo que viene después. Por eso digo, me parece que lo que explica esta circunstancia es la ausencia de lo alternativo. ¿Y qué es la ausencia de lo alternativo? Bueno, la ausencia de lo que el gobierno se había comprometido a hacer, que era enviar un plan plurianual o, claro, en su defecto, una carta de entendimiento con el fondo a discutir. Entonces, frente a la ausencia de ello, avanza con esta discusión del presupuesto y que creo que le ofrece, es cierto lo que vos planteás, Maxi, que es una señal negativa en términos de, bueno, no va con consenso político a mostrar números que tengan apoyo político, pero también es cierto que fortalece la negociación en el sentido, mirá, no pude pasar esto, que tiene números bastante, digamos, viables políticamente en términos de ajuste. Imagínate si vos me pedís que yo ajuste más, no voy a poder pasar eso por el presupuesto. Incluso pudiera fortalecerlo desde ese punto de vista en la negociación. Está claro que el acuerdo con el fondo no está. Hoy el vocero... No estarían discutiendo eso que para el gobierno, como vos decís, sería más fácil de pasar que... Hoy el vocero Jerry Grass acaba de decir que no hay fecha para una nueva misión. O sea, claramente faltan detalles de acuerdo para el programa final. Entonces creo que el gobierno avanza con esto y eventualmente si recibe un rechazo, hasta tiene el argumento de decir, bueno, hay una oposición que no apoya, que pone palos en la rueda y bla, 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 ¿no?
Claro, pero ese argumento que lo han usado todos los gobiernos, ¿no? Me ponen palo en la rueda y demás, hoy es de patas cortas para el gobierno. El gobierno necesita cerrar este capítulo, estabilizar la situación económica y después absolutamente, garantizar un año de crecimiento el año próximo. Pero yo creo que no tiene además la fortaleza de sentirse que tiene que negociar con la oposición la aprobación de algo. Si fuera la carta de entendimiento, probablemente hubiéramos visto un esfuerzo mucho mayor del oficialismo para lograr los votos necesarios para aprobarlo, ¿no? A ver, voy a poner en perspectiva y discutimos con Boyano y con Chousa qué se está hablando en términos económicos del presupuesto. Fíjense cómo Guzmán mantiene las proyecciones del presupuesto 2022, ¿no? Que es un cuestionamiento que hay de todos los sectores, porque el presupuesto 2022, el proyecto que están discutiendo, se elaboró el 15 de septiembre pasado y hay números que han quedado bastante desfasados. Mantiene el déficit primario del 3,3%. Acá nosotros venimos diciendo, Guzmán plantea que mantiene este 3,3% de déficit fiscal primario porque es lo que acordó con el FMI, que el FMI acepta que el año que viene la Argentina tenga ese déficit fiscal, que es más o menos el déficit fiscal que va a tener este año. Ahora vamos a ver cómo se llega el año que viene, cuando no va a haber impuesto a las altas fortunas o a los altos patrimonios o super soja por ingreso récord de retenciones. Mantiene un 4% de crecimiento. Me parece que ahí con el arrastre estadístico de la economía creciendo 10% este año, tampoco es una discusión demasiado importante, aunque algunos lo cuestionan. Y mantiene estos dos números que obviamente acá todos dicen, pero bueno, están poniendo una ficción nuevamente en el presupuesto, como se hizo este año con el 29% de inflación. La inflación va a cerrar arriba del 50%. 33% de inflación para el año próximo, cuando tenés que aumentar tarifas de servicios públicos, lo dice mismo Guzmán que eso va a ocurrir, y tenés que corregir el atraso cambiario de este año, es decir, que el tipo de cambio corriendo a la mitad de la inflación, el tipo de cambio oficial que este año, y el dólar oficial alineado con esa inflación del 33%, como decía recién Randazzo, un poquito menos 28% de aumento. Un dólar oficial que en el mayorista está ahora en 101, sería 132. Es decir que, dice Guzmán, bueno, congela un poco la situación actual. ¿Es realista esto que está planteando Guzmán en la negociación con el fondo? Ahí vamos al otro capítulo, más allá de las proyecciones macro. Ahora vamos a discutir por qué Guzmán pone 33% de inflación y no pone 50 o 55% de inflación en el presupuesto. Guzmán dice, el año que viene va a haber un déficit fiscal primario de 3,3% del PBI. Este año va a haber más o menos lo mismo. Estamos en 1,8 hasta octubre, puede haber incluso un poquito menos, puede ser 3%, un poquito más, pero va a ser más o menos lo mismo el déficit fiscal primario. La gran diferencia el año que viene de lo que dice Guzmán, y acá empiezan los cuestionamientos también de la oposición, es que este año, hasta hoy, el Banco Central financió al Tesoro por casi 4 puntos del PBI. Es decir, financió al Tesoro es impresión de pesos para asistir al Tesoro Nacional por casi 4 puntos del PBI hasta hoy. Y muy probablemente, si emiten 200.000 millones de pesos más en estas 2 semanas que quedan del año, puede ser más todavía porque hay que pagar medios aguinaldo, el cierre del año, esta cuenta se vaya a 4,5 puntos del PBI, 4,4% del PBI de asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Porque recuerden que el Banco Central no solamente le pasa pesos al Tesoro para cubrir el déficit fiscal primario, que es el déficit fiscal que surge de la recaudación menos los gastos antes del pago de intereses de la deuda, sino también le pasa maquinita, le pasa peso para cubrir el déficit financiero con el pago de intereses. Entonces el déficit total de este año podría estar en 4,5% del PBI, financiado mayormente con emisión monetaria. Guzmán dice, el año que viene va a ser solo 1,8% la emisión monetaria, es decir, se reduce a menos de la mitad. Y ahí empiezan los cuestionamientos. Y bueno, y entonces el resto del déficit para el año que viene, ¿cómo lo financias? Primer cuestionamiento fuerte de la oposición.
Y el otro cuestionamiento es lo que plantea Guzmán respecto al recorte de subsidios fundamentalmente energéticos, que es la parte importante de recorte de gasto en términos del PBI para el año que viene, requiere aumento de tarifas de servicios públicos y obviamente eso en el corto plazo impacta sobre los números de la inflación. Pero el punto principal, insisto, esta es la emisión monetaria que hubo el año pasado, esta es la emisión monetaria azul la que hubo este año obviamente fue menor, además en el medio hubo 50% de inflación, o sea que en términos reales se redujo fuerte la emisión monetaria, que lo pueden ver acá. El año pasado, 2020, hubo 7,3% del PBI de emisión monetaria, porque no solamente hubo que financiar un déficit fiscal de 6,5, sino que también hubo que financiar el déficit total, incluido intereses. Este año, la emisión monetaria para financiar el agujero del déficit fiscal total va a estar en 4,4, 4,5% del PBI, puede ser un poco más. Y el año que viene, Guzmán dice 1,8%, con lo cual algunos dicen, bueno, o Guzmán en la negociación con el fondo acepta 3,3% de déficit fiscal, pero en el fondo con el monitoreo del FMI va a poder emitir muy poquitos pesos, con lo cual se va a mandar un ajuste enorme, con lo cual el ajuste va a ser mayor de lo que Guzmán está blanqueando en el presupuesto y que está mirando atentamente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que sucedió este año? Este año el presupuesto fijaba un déficit fiscal de 4,5% del PBI y, como les mostré antes, el déficit fiscal en un año electoral va a estar alrededor del 3,3% del PBI. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es la más factible, veamos la próxima placa, es que Guzmán esté planteando que, bueno, el año que viene va a haber una fuente de financiamiento muy importante, que es el impuesto inflacionario. Es decir, que el año que viene, con 50% de inflación o 55% de inflación o más, no lo sabemos, depende de distintas variables, el déficit fiscal va a ser menor porque, como funcionó este año, va a haber un tope de salario, jubilación y demás que van a quedar atrasados respecto a la dinámica inflacionaria. Guzmán está previendo para el año que viene, como les decía, con el FMI un déficit fiscal de 3,3%, un déficit fiscal primario, pero el déficit financiero, es decir, el déficit total, incluido interés de la deuda, es 4,9% del PBI. Si solo financia con 1,8% del PBI 1 billón de pesos, es emitir casi la mitad de lo que emitiste este año, y hay que descontarle la inflación del año que viene, si solo 1,8% del PBI va a ser emisión monetaria, es decir, un ajuste desde el punto de vista del financiamiento del Tesoro Nacional muy importante, una dinámica donde el fondo dice, bueno, acá lo que me interesa es que dejen de darle a la maquinita, ¿cómo financiás el resto? Y Guzmán lo que hizo en esta corrección de la Comisión de Presupuesto, antes había dicho, bueno, el resto lo financio con organismos internacionales, va a haber 12.000 millones de dólares de financiamiento de organismos internacionales. Y todos se miraron y dijeron, ¿y dónde va a venir eso? ¿Dónde tiene arreglado Guzmán que la Argentina pueda tener semejante financiamiento de organismos internacionales, del FMI, del Banco Mundial, del BID? Bueno, lo que dice ahora Guzmán es que un punto del PBI va a estar en financiamiento de organismos internacionales, lo cual es factible si el fondo te devuelve los 4.000 o 5.000 millones de DEC de este año que te envió y que estás usando para pagar los vencimientos, y el resto, 2 puntos del PBI, van a estar en emisión de títulos públicos en el mercado de capitales local, le hace, además del mercado de capitales local, básicamente los bancos que están tomando deuda del Tesoro, y esa va a ser la fórmula para financiar al Tesoro Nacional el año que viene y que no haya tanta emisión monetaria. Bueno, el otro punto que están cuestionando fuerte todos, y es un poco lo que planteaba recién Randazzo, es por qué Guzmán pone 33% de inflación. ¿Por qué puso 29% este año? Y sabía que la inflación iba a ser mucho más alta. Bueno, está tratándolo, lo ha dicho el propio Guzmán sin decirlo abiertamente, porque si no está descubriendo el truquito. Está tratando de
que se alineen hacia adelante, está también en el comunicado del FMI, una coordinación de precio y salario a la baja el año que viene. Y básicamente les quiere enviar una señal a los sindicatos que si para el año que viene negocian 38% de aumento salarial, lo puso en la planilla del presupuesto, van a ganar en términos reales, pues le van a ganar a la inflación. Obviamente esto no es así, pero la apuesta de Guzmán, y obviamente es una apuesta que me imagino cualquier ministro de Economía haría, en todo caso le falta el resto, que es cuál es la integralidad de tu plan para garantizar de que la trayectoria va a ser a la baja de la inflación cuando tenés que descongelar tantos precios que tuviste pisados este año, es hacia adelante no me formen las expectativas de la inflación con el 50 y pico % de este año, o la expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial o de aumento tarifario, fórmenmelo con lo que yo les estoy diciendo que va a ocurrir en el presupuesto. De hecho, este año, cuando Guzmán puso 29% de inflación para este año 2021, toda la primera parte del año las paritarias se cerraron alrededor del 32%, que era lo que había planteado Guzmán en el presupuesto. Obviamente, duró poco, digamos, esa coordinación de precio y salario, porque inmediatamente cuando se aceleró la inflación, se reabrieron la paritaria, el propio gobierno salió a convalidar aumentos arriba del 45% y la dinámica inflacionaria encontró otro impulso. Pero estos cuestionamientos que se hacen también desde la oposición, que le dicen, ¿por qué no me blanqueás que la inflación el año que viene va a ser 55, 58? También es complejo desde el punto de vista de la dinámica de la política económica, porque ¿qué significaría esto? Que Guzmán envíe la señal de que todo el primer semestre del año próximo hay que negociar paritarias del 60% para ganarle, como dice Guzmán acá, 4 puntos a la inflación, o del 62%. Entonces, a ver, yo entiendo la dinámica política de que la oposición debe oponerse, el oficialismo debe a rajatabla decir como una cosa casi mesiánica, esta es la realidad, la consistencia del presupuesto. Es cierto que el presupuesto no es consistente en términos de lo que estamos viendo en la dinámica económica actualmente, pero también es cierto que el camino que tiene Guzmán para tratar de alinear mínimamente el acuerdo con el fondo con una dinámica inflacionaria muy compleja que hay en la Argentina y un ajuste monetario y fiscal que le dé cierto margen de contención a la inflación el año que viene, bueno, es un camino muy, muy angosto. Dicho todo esto, vamos a discutir en todo caso con Miguel Boyano y con Sergio Chousa, que me imagino tendrán opiniones totalmente distintas a las que plantea Guzmán y a las que yo estoy en todo caso tratando de explicar en esta primera parte. Dos cosas quería hablar con ustedes. Una es, bueno, esto que están discutiendo, los números del año que viene, están discutiendo en todo caso cuál va a ser la dinámica de la economía el año que viene, ¿no? Y creo en última instancia cuánto se va a crecer, cuál va a ser el nivel del tipo de cambio, por lo menos el tipo de cambio oficial, y cuál va a ser el nivel de la inflación en la Argentina el año que viene a partir de esto que se está cerrando en estas semanas. No sé quién quiere comenzar. ¿Querés comenzar vos, Sergio? Bueno, sí. Un gusto, Máximo, buenas tardes. Se habla mucho de inconsistencia. Yo creo que si hay una inconsistencia es que la mayoría de las variables se subestiman. Se termina subestimando, por ejemplo, la meta de crecimiento, la meta de reducción del déficit. Yo creo que el error es analizar la formulación del presupuesto como si fuera que lo debería hacer una consultora. Una consultora que tiene que hacer la mejor predicción posible, tratar de tirar al blanco y pegarle lo más posible. Para un gobierno, para un ejecutivo, es una herramienta más de política económica. Entonces yo ahí coincido plenamente con la evaluación que vos hacías recién sobre el hecho de coordinar expectativas. Si vos empezás diciendo la inflación, bueno, no sé nada de economía y tengo que dar una hipótesis de cuánto va a ser la inflación del año que viene. Y si no sé nada de economía, por lo menos te digo la misma de este año. No sé nada más, digo, bueno, será la misma que este año. Ahora, si el Ejecutivo Nacional pone una pauta inflacionaria, un parámetro idéntico al de este año, ¿cómo se coordinan las expectativas? Perdón, eso no es al voleo, se llama teoría de expectativas adaptativa, que es una parte de la biblioteca económica.
pero bueno, es un poco formar precios en base al último año. Plenamente. Que todos los gobiernos tratan de salir de esa dinámica, obviamente, ¿no? Claro, por eso. Sobre todo en un momento en el cual tenés una convulsión y tenés totalmente desordenadas las expectativas. El principal desafío que tenés en materia inflacionaria es coordinar a los diferentes actores de la economía, que es algo que lamentablemente este año te salió muy mal. Y si volvés a repetir algunas pautas, la inercia te lleva puesta. Entonces tenés que evitar un poco eso. Yo creo que el error de nuevo es no analizar el presupuesto desde una lógica de priorización. Yo creo que acá los parámetros macro, dólar, inflación, son parámetros que van a ajustar endógenamente después. Si es otro, el resto de las variables se va a ir acomodando. Lo que tenés que mirar es cuáles son las partidas que te crecen por arriba, cuáles son las que te crecen por abajo, tanto desde el punto de vista del gasto como de los ingresos. Esa es la lectura que me parece que hay que hacerle al presupuesto por fuera de los parámetros, que es, yo sé que es la comidilla, obviamente la cual todos nos gusta debatir, y también es un argumento para la oposición para hablar de las inconsistencias. Miguel. Es cierto lo de la convergencia de las expectativas. Lo que pasa es que vos para fijar expectativas necesitas tener credibilidad. Y la poca credibilidad que tenía la echó por tierra este año, porque te había prefijado una inflación del 29 y termina siendo en la zona del 50. Todavía no sabemos el número de diciembre. Al mismo tiempo tenés a los empleados de la FIP que acaban de cerrar paritarias del 60. Está claro, si pones el número 50 te van a querer negociar más arriba. Lo que pasa es que quizá este número termina siendo inverosímil porque es demasiado bajo. Sumado a eso, yo creo que hay otra cuestión que es también un caballito de batalla del kirchnerismo, que es imponer tasa de interés real negativa. Porque, obviamente, si vos pusieras una inflación más alta, tendrías que compaginarlo con una tasa del ELIX más alta, que cada punto del ELIC al gobierno le cuesta 43.000 millones de pesos. ¿No? Sí. Porque esa es una de las grandes cosas que se habla poco acá, que es que con la pandemia y demás, por el motivo que fuera, el hecho que vos tenés 4.3 billones del ELIX, y ese es el stock, y que crece a una velocidad asombrosa, o sea, a la velocidad del 30% más o menos. Entonces, esa deuda te está creciendo ferozmente. Alberto Fernández acumula una deuda denominada en pesos, pero que en dólares equivale a 32.000 millones de dólares, que crece a la velocidad de la luz. Entonces, está creciendo esa deuda más rápido que los 70.000 millones de dólares que contrajo Macri. Y eso también es un problema, porque al final vos tenés que terminar viendo que buena parte de todo esto, y creo que es una de las grandes críticas, termina estando escondido a veces en un montón de licuaciones que se hacen, como que por ejemplo este año hubo una gran licuación en términos reales a todo lo que son jubilados, que es la principal partida del presupuesto. Y me parece que la estrategia esa perdura, sin hablar de cosas extra como truquitos típicos de tratar de invalidar el ajuste por inflación, que hoy lo marcaba la UIA, y tantas otras cosas que ayer lo vi a Tetaz muy bien, que le marcaba a Heller, decía, bueno, ¿y todas estas partidas dónde van a salir? No sé, a mí me sorprendió. ¿De dónde van a financiar todo esto? Primero, ¿cuánto suma? Y después, ¿dónde lo van a financiar? No sabía ninguna de las dos respuestas. Eso me parece... No sé qué palabra usar, catastrófico. A ver, Sergio, hay que tener en cuenta que si la Argentina va a un acuerdo con el fondo y le pones 1,8% del PBI de emisión monetaria, el fondo va a estar sobre eso, digamos, y va a ser una de las metas y demás. Entonces, si no lo podés financiar con la maquinita, hay dos opciones. Lo financiás con deuda pública o con aumento de impuestos, ¿no? Y si no, tendrás que recortar en otro lado, digamos que en general es lo que te dice el FMI cuando estás en medio de bueno, se te fue la mano porque le pusiste demasiada obra pública a estos gobernadores que te estaban pidiendo para aprobar el presupuesto y bueno, y congelame las partidas de subsidios sociales que venís teniendo y que las licúe la inflación. Eso te va a decir el FMI. Digamos. Una pequeña cosa, Maxi, que me olvidé de decir. Fíjate que el gran ajuste del presupuesto lo hacen los privados. Acá no hay ningún ajuste de la política, ¿no? ¿Esto cómo se va a nivelar? Bueno, vamos a subir las tarifas. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo vamos a pagar todos nosotros? Bueno, pero ahí, Miguel, lo podemos traer en una posición maniquea, porque después también nos quejamos de que el componente de subsidios a PBI es demasiado alto. Entonces, digamos, estoy de acuerdo, que haya una Sergio, corrección un poquito. Estoy de acuerdo, pero ¿dónde está la política haciendo el ajuste? Porque esto es que el ajuste lo hagan los privados. Al menos el grueso del ajuste del déficit fiscal lo termina haciendo privados vía aumento de tarifas. Yo quiero ver gasto a PBI 2022 y
impuestos a PBI 2022. Yo tengo la duda de si van a subir o no, porque tenés este efecto de segmentación, no bienes personales, ganancias, pero después también tenés, por goteo, de apuchitos, retenciones que se sacan, alícuotas que se bajan. Entonces yo quiero ver el globo total. Vos habías mencionado la cuestión del cuasi fiscal. El cuasi fiscal hoy es una bendición para el gobierno nacional, porque estás remunerando al 38, estás licuando como loco. Está bien, tenés un incremento sí del stock, pero básicamente porque tuviste que absorber como loco parte del efecto expansivo del COVID. Yo soy escéptico de que el componente de cuasi fiscal... Todavía el central no lo está licuando, lo va a licuar el central cuando devalúe el tipo de cambio oficial. Ahí lo va a licuar. Por inflación, Maxi. Bueno, pero el Banco Central... en términos de dólares... Su activo es... en términos de dólares lo está matando. Las reservas a dólar oficial. Aún así, habría que hacer los números, pero me parece que el oficial en el acumulado de los 2 años... No. Bueno, este año está 25%. O sea, ahí perdió. Está bien por debajo de la tasa de interés y debajo de... Desde el primer día, Guzmán, el Banco Central se coordinaron en sostener un tipo de cambio real idéntico, ¿no? Desde diciembre de 2019 vos ves la serie ajustada. Sí, y eso se frenó en marzo cuando se aceleró la inflación este año, digamos. Eso se usó el tipo de cambio oficial. Pero a ver, más allá de irme a temas tan técnicos, les pregunto para el tema de la gente. A ver, ¿cuál ven el escenario posible para el año que viene? Porque si el escenario es que Guzmán logra soltar el tipo de cambio oficial, es decir, corregirlo por inflación, que no lo hizo este año, ajustar tarifa de servicios públicos para achicar subsidios, descongelar, como va a ocurrir en las próximas semanas, tarifa de combustible y otros precios, y logra que la inflación se quede en el 50%, bueno, hay sectores que incluso pueden ganar y mejorar, por ejemplo, los jubilados que venían perdiendo todo este año, ya la fórmula empieza a jugarle a favor por el aumento de recaudación y de salario para el año que viene. Sí. Ahora, si la inflación se le va a otro escalón, va a producir una nueva licuación como este año de toda una parte del gasto público, de las jubilaciones, del gasto social, de salarios públicos, de todo. Por eso, Maxi, ¿Cómo están viendo el escenario para el año que viene? El nombre del juego es contener. En un momento muy malo, donde todavía la macro no se te ordenó, tenés que evitar dar el siguiente escalón en la escalera inflacionaria, ¿no? Una inflación alta y estable para 2022 no es un mal escenario, producto de que tenés buena parte de la economía altamente indexada. Y, a ver, seamos sinceros, digo... ¿Y cómo evitas ese nuevo escalón? Bueno, me parece que tenés que trabajar mucho la coordinación de política económica y ahí de lleno, ¿no? Guzmán me parece que el otro día en la exposición... Pero ¿no crees que lo que decía acá Boyano, el tema de la credibilidad y un programa atrás para que le dé credibilidad a lo que está diciendo? Sí, está bien, lo que pasa es que eso está un poquito jugado, ¿no? Políticamente me parece que al mercado convencerlo con los mismos actores, con el mismo gobierno en general es un poco difícil. Yo creo que tenés que trabajar mucho políticamente. A ver, tuvimos un ministro de Economía 2 años más volcado de lleno en la resolución de la deuda. Bueno, esa página la vas a pasar. Me parece que yo quiero un ministro de Economía, Martín Guzmán, que esté abocado a sentarse con los actores de la producción y decir, mirá, ya recompusiste buena parte de los márgenes, ahora no matemos a la gallina de los huevos de oro en 2022 y vayamos pari passu, ¿no? Digo. Hay un comentario respecto a lo que vos preguntabas, ¿cómo hacés para que no...? Al final, Guzmán es un malabarista, tiene que estar coordinando un montón de cosas y tiene 50 copas en el aire. Y vos decís, ¿cómo hacemos para que no se le caiga ninguna? Yo te digo, se le va a caer alguna, no sé cuál, pero tenés que controlar el precio de esto, controlar el precio de aquello, que no se te vaya allá. Le pegamos un palazo a los supermercados. Por algún lugar, todos estos controles forzados y todo este tipo de lo atamos con alambre, se te sale, no sé cuál. Casi que es irrelevante saber cuál va a ser. El hecho es que por algún lugar se te va a escapar, porque en realidad todas las cosas que estás haciendo son paliativos. El otro día veía que festejaban, los controles de precios funcionaron. Sí, claro, te funcionan en el cortísimo plazo, pero vos no podés pretender que los próximos 24 meses bajemos la inflación con los controles de precios. Me parece muy infantil a esta altura del partido pretender eso. Entonces, no sé por dónde se le van a caer alguna de las 50 copas, pero por más bueno que seas, como malabarista, alguna se te va a caer y se te puede romper 1, 2 o 15 de las copas. Y ahí tenés un problema más grave. Que hay un entendimiento, por lo menos ahora vamos a discutir si el tema de la desaceleración de la inflación en noviembre, que es un mes relativo, está arriba del 50%. Quiero discutir un poquito si ese es el piso o el techo para el año que viene, cuando tenés que mover otros precios que están hoy totalmente pisados, empezando por el dólar oficial. Pero ¿no crees que en el gobierno, más allá del discurso, ¿no? Este es un gobierno que va a acordar con el fondo, que está reduciendo a menos de la mitad la emisión monetaria de este año,
y es bastante menos de la mitad. Esos números que están ahí y no van a ser papel picado como son en general los presupuestos. Cuando lo firmás al FMI, y o lo cumplís o lo incumplís en medio de declaraciones de Washington, los técnicos que vienen. Pero es una posibilidad también. Sabés bueno, que el incumplimiento claro, es parte de la agenda. Está bien, pero por eso estamos hablando, yo creo que es una meta donde vos decís, bueno, me ato las manos para emitir en relación al déficit que voy a tener. Te hago una pregunta, Maxi. Sí. ¿Por qué crees que el presupuesto llega tan tarde? Yo te voy a dar mi interpretación. Porque en el propio gobierno no hay acuerdo. Bueno. Porque hay una lucha adentro de si queremos acuerdo con el FMI, no queremos acuerdo con el FMI. Y Guzmán dice, si no ponemos 1,8 de emisión, no hay ni chance de negociar. Bueno, por eso llega tarde, porque adentro no hay acuerdo. Y bueno, todas esas rispideces, por ser elegante... Le pone 1,8 de emisión, le pone al frente de todos 3,3 de déficit para que todos digan, bueno, más o menos mantenemos el déficit de este año y demás. Y todos se preguntan, y bueno, o el déficit es menor, o cómo vas a financiar el resto. Tenés que ver si te prestan esa plata, que bueno, en principio, típicamente se lo van a colocar al ANSES. El gran prestamista va a terminar siendo el ANSES, imagino yo, como siempre lo ha sido. Y después que lo paguen los privados. Es decir, te lo financian los jubilados con el ANSES y los privados subiendo las tarifas. O sea, la política nada. A ver. No me quiero meter mucho en lo financiero, pero bienvenido sea que el Estado, que intrasector público, se recompre deuda a precios regalados. Digo, bienvenido sea. Pero más allá de eso, que es más técnico, yo creo que si hipnotizás a un opositor o un economista liberal y le decís que este año vas a cerrar un déficit más cerca de la zona del, yo creo que 3,5 es excesivo. No, el 3%. Exactamente. Sí. Yo creo que no te lo creía hace un año atrás. Me parece que es un muy buen resultado en materia de cuentas públicas. ¿Pero por qué no te lo creían? Porque era un año electoral, porque efectivamente, por eso es algo que yo vengo sosteniendo particularmente, que Guzmán sostuvo un sendero que se había comprometido con el fondo desde el principio de año. Nosotros le habíamos dicho que ese iba a ser el número de este año, porque Guzmán lo había dicho en reuniones privadas. Bueno, en el medio el oficialismo perdió por paliza una elección. Pero lo que sucede es que en el discurso Guzmán no puede salir a defender los números fiscales ni lo que va a acordar con el fondo, porque del otro lado tiene a medio gobierno que opina completamente distinto. Sí, sí. Y fíjate que tanto se habló políticamente del plan platita, ¿no? Qué increíble eso, ¿eh? Nunca apareció. Yo creo que, ¿sabes qué te termina cerrando siendo la variable de ajuste del presupuesto 2022? Que está tan sobreestimada la previsión de crecimiento. El arrastre estadístico, como vos bien decías, ya te come todo lo que está pautado, con lo cual no deberías crecer nada, ni un ápice para garantizar esa variación del PBI. Que lo que te termina ecualizando eso es que te da margen como para subir la tasa, tal vez enfriar un poquito en el margen de actividad económica y que esa suba de tasa te garantice tasa de interés real positiva. Para conseguir financiamiento para el déficit fiscal. El interno, ese puntito de ahorro interno que estaba consiguiendo el presupuesto. Bueno, habrá que verlo, la tasa de interés real positiva. No es lo que el kirchnerismo ha hecho en la historia, ¿no? A ver, les agradezco porque los dos muy civilizados del punto, pero no les pido tanto tampoco, ¿no? Pero pongámosle un poquito también de... Es cierto, se matan en las redes sociales, dicen cualquier cosa y acá hablan muy civilizadamente. No, a ver, fuera de broma. El escenario que ustedes están viendo es un escenario, y empiezo por vos, Miguel, donde estamos viendo también que el mundo se mueve, que más allá del Omicron y todo lo que está ocurriendo, empieza con la inflación de Estados Unidos, que es el gran tema, y obviamente todo lo que ocurra para el año que viene no son en principio buenas noticias para los países emergentes, empezando por Argentina, ¿no? La suba más acelerada de la tasa de interés, eso va a golpear sobre el precio de las commodities. Es decir, no vamos a tener un año tan favorable desde el punto de vista de tasa de interés, de precio de commodity como ha habido este año. ¿Vos ves que el escenario de que la Argentina iba a una crisis mayor, es decir, de una mega devaluación, de que la brecha cambiaria se te fuera al escenario de hiper, digamos, dólares arriba de los 350 pesos, que es a valores de hoy, los dólares de principio del 89, digamos, o de 90, de la segunda hiper. ¿Vos ves que ese escenario, con el acuerdo con el fondo y mínimamente con este presupuesto o con alguna convergencia fiscal y monetaria, se ahuyenta o sigue estando presente para la Argentina? No me queda del todo claro que se ahuyenta, se pospone un poco, queda bastante en suspenso, pero me parece que el gobierno tiene que dar indicaciones de cómo se va a crecer. Los números de deuda de la Argentina no serían tan graves como lo son si vos tuvieras perspectivas de crecimiento, porque
lo que hemos visto este año ha sido obviamente el repunte post-COVID. Pero no ha tenido ninguna política tendiente a incentivar el crecimiento. Todo ha sido prohibido esto, prohibido aquello, subo este impuesto, subo esto otro. Entonces, hasta tanto no tengas eso otro, bueno, yo creo que el problema de las LELIQ no es menor, porque las LELIQ están respaldando todos los plazos fijos de la economía. Entonces, no es trivial eso. No sé cuánto tiempo también es sostenible una brecha como la que estamos teniendo. No sé si el gobierno cree que puede seguir con el cepo hasta el último día de su gobierno. A mí me parece que en el camino, como dije, para hacerlo, ha estado haciendo malabarismo con un montón de variables y se le pueden caer algunas y se produce un desastre. Así que, no sé, me parece sorprendente que nadie esté pensando cómo van a sacar el cepo. Yo creo que, obviamente, cada día que pasa es más difícil y más costoso. Tendrías, obviamente, un salto inflacionario casi instantáneo, un salto de la pobreza casi instantáneo, pero de esta otra manera vas perdiendo la competitividad de a poco. Te van a subfacturar exportaciones, te van a sobrefacturar. Sí, la brecha cambiaria no puede estar con 100% de brecha cambiaria para vaciar al Banco Central. Un año más, tenés que achicar esa brecha. Ahora yo te digo, tenés acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué cambia en la posición de reserva del Banco Central? ¿Cambia algo? A mí no me queda claro. ¿Va a venir financiamiento de algún lado al Banco Central? ¿Qué pasa con esos dólares? Seguís sin dólares. Lo único que te dan es una fichita más que diga siga jugando. Como una vida más que metiste en el fichín. ¿Chousa? No, coincido que en el corto plazo tenés que hacer algo con la cuestión cambiaria, con el régimen en general, ¿no? Porque yo... Espera un segundito, ¿eh? Ahora González Prieto y Candelaria de la Sota van a contar un poquito cómo está el Congreso en este momento, cómo está la Cámara de Diputados. Está hablando, veo, Eduardo Valdés del oficialismo. Y si está Milei, Esper, bueno, qué diputados están y cuáles no están, ¿no? Porque Milei tengo entendido que estaba yendo para la Cámara de Diputados, fue muy criticado que no estuvo en la primera reunión de Comisión de Presupuesto, pero creo que ahora está en el recinto, así que vamos a contar y mostrar un poquito todas las imágenes de lo que está ocurriendo ahí. Discúlpame. No, eso que tenés un pendiente que es estructural, vinculado al funcionamiento más estructural del mercado de cambio. Yo coincido que un mercado segmentado con este grado de desquicio, ¿no? De tantos tipos de cambio y una brecha tan alta no es sostenible en el mediano plazo. Me parece que te apalanca mucho cierto plafón que te da desde el punto de vista político poder tener un programa consistente con el Fondo Monetario. Eso te puede dar un horizonte para ir viendo un esquema de salida. No sé cómo se diseña eso, cómo se podría diseñar, si previamente tenés que pasar por un desdoblamiento formal o no, pero me parece que es una discusión que tenemos que dar. Les dejo picando la última, ahora vamos a hablar del precio de la carne, pero ¿vieron la declaración de la vocera de Biden en la Casa Blanca en Washington, hablando de la codicia, de los empresarios cárnicos y demás, lo cual originó también un tuit de Cristina Fernández de Kirchner en el día. Así le está yendo a Biden también en las encuestas. ¿Sabes por qué? Porque ellos son los que están inflando. Es la inflación más alta de los últimos 40 años. Bueno, cuando aparece inflación, los políticos culpan al privado. Bueno, eso es acá y en todos los países del mundo. Eso es en todos los países del mundo y no a temas macroeconómicos. Pero particularmente puede haber algún problema puntual de aumento de precio en algún sector. Acá sí. Un segundito, lo vamos a mostrar. Fíjense el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Lo tenemos ahí para mostrarlo, el tuit, ahí está, ¿no? Escuchar atentamente, no es argentina y mucho menos peronista, es la vocera del gobierno de Estados Unidos explicando la razón del aumento de los precios, en especial de la carne, que también sufren los consumidores estadounidenses. La codicia de los conglomerados cárnicos. Plop, ¿se dice? Sí, plop. Sí. No importa, no es peronista, no es argentina. Está en un gobierno que está inflando, como este y como cualquier otro gobierno que cuando infla le echa la culpa al sector privado. Vidal también decía, suben los precios, hay que ver. No me importa quién es el que está en el gobierno. Cuando tenés inflación, le van a echar la culpa ahí. Alemania está teniendo la inflación más alta de 1962. En los productos, en lo que es índice de precios al productor. Así que no es un chiste toda la inyección monetaria que se ha hecho para paliar el Pero COVID. además, ¿en qué contexto también? Porque las encuestas, o sea, está muy mal Biden, a pesar de haber empezado hace muy poco con la gestión, muy desgastado, y salvemos las distancias, ¿no? Porque estamos hablando de 6% anual de inflación en Estados Unidos, que es una barbaridad, versus 51% acá en los últimos 12 meses. Y el precio de la carne, perdóname,
Acá, allá un lomo está a 30 dólares, que son 6.000 pesos argentinos. Acá está a 5 dólares. Está a 1.000 mangos, digamos. Pero volviendo a lo que dice Carlos también del contexto, tenés que tener en cuenta el contexto de la inyección de monetaria que hicieron todos los gobiernos por la pandemia. Eso es elemental. A ver, veamos, y ya vamos a ir a las vías del Roca, sigue el corte ahí en las vías del Roca. Y vamos a discutir un poquito qué está pasando con el precio de la carne. Mirá lo que decía la vocera de Biden. There are several progressive groups and lawmakers who are increasingly vocalizing the idea that inflation, high inflation, is being driven by corporate greed, including companies with high profits, some of whom have met at the White House with the president in recent months. Does the president endorse that idea? Does he think that corporate greed is the big driver of inflation right now? Well, I think that the president thinks the way people across the country, American families, digest inflation is by price increases. And if you look at industry to industry, it's a little different. So, for example, the president, the Secretary of Agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates. That is an area where people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat, 2 pounds of meat, 10 pounds of meat. The prices are higher. That is, in his view, and the view of our Secretary of Agriculture, because of, you could call it corporate greed, sure. You could call it jacking up prices during a pandemic. There are other areas where we've seen increases because of supply chain issues, and we're seeing those increases around the world as it relates to gas prices, oil supply, and things along those lines. So I would say there's some areas where we have seen corporations profit from the pandemic, and certainly the president would agree with that component. I don't know the full context of all of their remarks. Bueno, ahí estaba la vocera de Biden. Sorprendió en el comunicado del FMI el tema de, además de mencionar la necesidad de reducir el déficit fiscal, el ajuste monetario, la tasa real positiva, es decir, la tasa de interés por arriba de la inflación, la necesidad de coordinar precios y salarios, ¿no? Poniéndole, si se quiere, una pizca de heterodoxia. Aunque es cierto que algunos planes económicos, por ejemplo el austral, que se basaba en un ajuste fiscal y monetario importante, inicialmente también tenía, más allá del tema de congelamiento de precios, tenía la base del ajuste fiscal y monetario. Pero también el FMI y el propio Guzmán empieza a decir, a partir del 7 de enero vamos a coordinar precios y salarios. ¿Qué grado de importancia tiene eso el año próximo en la política económica? Acá sí, te pongo un poco de picante y me quiero pelear un poco, Maxi. Digo, es insoslayable esto que está pasando en Estados Unidos y se refrenda no solamente con este comunicado del Fondo Monetario que convalida coordinación precios y salarios, sino también con el anterior, el de marzo, creo que fue mayo de este año, donde explícitamente hablaba de un entendimiento de fenómenos multicausales, lo ponían en esos términos, para explicar el fenómeno inflacionario en Argentina. Yo lo que digo a veces es, somos todos liberales para explicar la inflación o monetaristas, hasta que de un mes al otro te aumenta 10% el precio de la carne y ahí se te llena, ¿no?, los libros de preguntas, porque digo, me parece que no entender que a la salida de la pandemia, obviamente con un desequilibrio monetario muy fuerte para expandir, tenés un proceso de recomposición de márgenes desordenado, es no entender lo que está pasando. Bueno, la misma Reserva Federal, que estuvo meses hablando de que esto era transitorio, ya dejó de decir que era transitorio. Y ayer pegó un buen volantazo. Dijo, vamos a frenar esto. Sigue muy atrás de los hechos, muy detrás, en el sentido que está muy rezagada. Y la inflación probablemente siga en Estados Unidos, siga subiendo en Europa, porque los políticos del mundo han pretendido resolver esto desahorrando. Y fíjate una cosa, porque Estados Unidos hizo un déficit brutal con la pandemia, pero ya venía corriendo déficits. O sea, tampoco es el ejemplo de nada. Es decir, cuando le iba bien, corría unos déficits fiscales monumentales. Con la pandemia estalló ese déficit fiscal. Y Europa tampoco es el ejemplo de nada en todo ese sentido. Es despilfarro en Europa, despilfarro en Estados Unidos, que ha sido financiado con deuda hasta el momento. Asia es otra cosa. Les agradezco a los dos, muy amables, Chousa, Miguel Boyano. Ahora no se maten en las redes. Mándense corazoncito, esas cosas, los emojis. Por supuesto. No, sí, que no sea tan violento como el cambio de la televisión. No tuve la oportunidad de cruzarme violentamente. Son otras reglas de juego, ¿no? Si no lo hubiera hecho. Te has cruzado con todo el mundo, entonces. Pero con él justamente no, pero no tengo ningún problema. Gracias a los dos. A ver qué está pasando en este momento en el Congreso. Vamos ahí al vivo, ahí caliente. ¿Qué está pasando? Decir que en el medio de un estado de sitio la población no dudó en salir a la calle
el 19 y 20 de diciembre. Están haciendo homenajes. Ahora, ¿por Maxi. qué? Homenajes justamente por los 20 años del 10 de diciembre. Porque el reclamo era terminar con esa situación a la que nos había llevado el gobierno de la Rúa y Cavallo, que en realidad era el cierre y la agudización. Ahí está, ¿qué está pasando, Candelaria? Está hablando los distintos Romina bloques. Pla Romina del del Frente de Pla, Izquierda. exactamente, del Frente de Izquierda. Es el turno de ella. Antes habló Nicolás del Caño, que está sentado a su lado. Hablaron otros dirigentes de otros bloques. Lo que están haciendo es un homenaje, una conmemoración de los 20 años del 10 de diciembre de 2001, tan trágico en la Plaza de Mayo, hablando de las víctimas. Están haciendo un homenaje. Esto va a llevar un ratito más y recién después va a empezar el debate para aprobar o no el presupuesto del año que viene, Maxi. ¿Está Milei ahí al lado? Bueno, ahora no lo vemos por ese ángulo que está haciendo la Cámara de la Le voy a pedir a los amigos de Parlamentario TV a ver si corren un poquito la cámara ahí al costado, a ver si está Milei o no. Naftulewi, que está ahí. Darío. Sí ingresó al recinto y además te cuento que se encontró con Sergio Massa. Sí, pero del otro lado. Se encontró con Sergio Massa cuando entraba al Congreso, adentro de uno de los salones, el salón previo al Milei. Se saludaron. Pero de nuevo se saludó con Sergio Massa, porque en su momento cuando le daba la palmadita en el cachete, eso generó mucho revuelo. Y además... El saludo de Sergio Massa a Milei, de nuevo se volvió a encontrar con Sergio Massa. Se saludaron, se encontraron y además había periodistas que estaban haciéndole preguntas a Sergio Massa que dijeron, vieron que sí habla Milei con el gobierno en torno de broma porque justo se saludaron con mucha simpatía. De allí derechito entró después Javier Milei al recinto del Congreso, de la Cámara de Diputados. Maxi, la información que tenemos es que, atención, porque Juntos por el Cambio está pidiendo, ni bien arranque la sesión, pasar a un cuarto intermedio, considerando que no tiene los votos el oficialismo para aprobar este proyecto y considerando que, haciendo las modificaciones que solicitan, podrían llegar a acompañar, pero están pidiendo pasar a un cuarto intermedio, así que es probable que se manque la sesión. Tengamos en claro que son 117 diputados que tiene el Frente de Todos y que para aprobar el presupuesto necesita 12 más, 129 diputados. Aparentemente tiene el apoyo de el interbloque de Provincias Unidas, que son algunos partidos provinciales, pero claramente tiene la oposición de Juntos por el Cambio y del resto de los bloques. Por ejemplo, el interbloque federal, que hablamos recién con Florencio Randazzo, la izquierda, los liberales también van a votar en contra. Está Marcelo Padovani en las vías del Roca, a ver qué está pasando con ese corte. ¿Sigue el corte o se levanta, Marcelo? Bueno, Maxi, acaba de terminar una asamblea, estamos esperando algún vocero para que nos diga qué es lo que definieron, pero Maxi, esto es medio insostenible, digo, el corte, porque ya está haciendo mucho calor, hay mucha gente, el sol está pegando fuerte, hay una reunión prevista, o les ofreció la empresa una reunión para mañana a las 6 de la mañana, pero de todas maneras, Maxi, vamos a esperar a los voceros a los voceros aquí de la asamblea que nos digan qué es lo que decidieron. A ver, nos vamos a correr de un momento a otro para tomar la palabra. Aquí vienen a ver los voceros. Voy a pedirle permiso a los colegas y me voy a sumar, Maxi, a ver qué dicen aquí los colegas. ¿Puedo, chicos? Sí, bueno, estamos en vivo para 24. Bueno, cuéntenos qué decisión tomaron. Bueno, tomamos una decisión de levantar el corte. Nos dieron una reunión para mañana. ¿Se levanta el corte? Se levanta el corte. Mañana va a haber una reunión a las 16 horas con el ministro de Transporte, Alexis Herrera, creo, o Guerrero. Herrera va a haber y tratar de solucionar este tema. Otra vez tenemos la buena voluntad de que las cosas tengan un buen puerto. Por eso volvemos a confiar en esta nueva reunión. Bueno, ¿tu nombre cómo es, perdón? Mi nombre es Darío Durante. Darío, ¿vos qué sos? Perdón. Yo soy el referente de la línea San Martín. Estamos acá en la línea San Martín, Roque y Mitre. Segovia, ¿cuántas personas? De la tarde, ustedes, ¿qué es lo que de mínima pueden llegar a aceptar para no mantener este conflicto? Nosotros vamos como siempre por el pasaplanta. Vamos como siempre. Bien, ahí estábamos. Bien, Marcelo, ahí estamos con el corte de vías ahí. Se levanta el corte. En el Roca se levanta, confirmado. Marcelo, gracias. Sí. Marcelo Padovani, lo habías confirmado. Bueno, levantan el corte. 3 horas 40. Exacto. Sí. 3 horas 40 de corte. 3 horas 40 de corte. Claro, pero cuando, tal cual lo habías dicho vos, ¿no? A partir de las 2 de la tarde, cuando se empieza a complicar, si no Constitución,
levantan el corte, evidentemente han acordado algo al respecto. Hay una noticia de último momento que viene del FMI, Candelaria. Exactamente, porque el vocero del FMI, Jerry Rice, habló y dijo que hay un principio de acuerdo, entendimientos generales, vamos a ser precisos, entendimientos generales con la Argentina, pero no dio precisiones sobre cuándo se firmará el acuerdo. Esto fue en declaraciones que hizo Jerry Rice, que es el vocero del Fondo Monetario Internacional, refiriéndose a la Argentina. Le estaban preguntando por otras cosas cuando le preguntaron la conferencia por Argentina, de los jueves. Exactamente, dijo, estamos encontrando entendimientos generales con la Argentina. No hablo de fechas, aquí recordemos que el ministro Martín Guzmán sí habló de que a partir del 7 de enero... Claro, pero como decía Lucas, no pone la fecha. Exacto, no. El Fondo Monetario no nos pone fecha ni da precisiones de cuándo se podría llegar a un acuerdo. Dice que hay un entendimiento general, lo cual confirma lo que veníamos diciendo, Maxi, de que hay un principio de acuerdo, que el gobierno se siente seguro, pero por ahora, desde el fondo, es entendimiento general con la Argentina. Otro concepto, agrego lo que comenta Cande, es que dijo que hay que bajar el déficit fiscal para reducir la inflación, textual en la conferencia de prensa también, dando indicaciones a que hay que achicar el gasto. Mostrame por favor la imagen del Congreso que acá me mandan y les agradezco ahí de Parlamentario TV, la imagen de Milei efectivamente en el Congreso. La estoy pasando ahí al chat para que la pongamos en el aire. La imagen de Milei al lado de Romina Pla. Milei efectivamente está participando de la sesión de la discusión del presupuesto. Sí, y además desafió a los que lo criticaron por no haber estado en la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se realizó el lunes cuando fue el ministro Martín Guzmán a exponer sobre el presupuesto. Lucas, bueno, estás viendo ahí una dinámica donde todos quieren un poco mostrarse y el gobierno de alguna manera quiere ir a los bifes. Sí, bueno, digo, me parece que esta escena hay que entenderla en los términos que yo lo planteaba al comienzo, ¿no? Me parece que al no haber lo alternativo, que es la discusión de fondo, de un programa con el Fondo Monetario, de una carta de entendimiento, el gobierno necesita avanzar. Creo que coincido con Bojana en el sentido de que si el gobierno pretende administrar expectativas, creo que el primer recurso para lograrlo es credibilidad. No me queda del todo claro si presentando un presupuesto tan inconsistente de los números se logra credibilidad. Ahora, déjame hacer una consideración política sobre el tema inflación, porque me parece que es un tema muy relevante. Este es un gobierno que tiene un sistema de incentivos muy fuerte para tener un programa desinflacionario. Digamos, la inflación para este gobierno se transforma en una variable crítica. Cuando uno analiza la composición del electorado del oficialismo, por ejemplo, vos te vas a Gran Buenos Aires, los segmentos en donde más apoyo recibe el oficialismo son en sectores, en circuitos electorales, en donde el nivel socioeconómico es más bajo, donde tenés gente de niveles de ingresos medios bajos y de alta informalidad, que son los sectores más castigados por los procesos inflacionarios. Con lo cual, yo creo que, porque algunos economistas hablan de la posibilidad de encontrar en la inflación una forma de licuar el gasto y reducir el déficit. Bueno, es una estrategia muy riesgosa, ¿no? Te hago una pregunta, justo lo engancho con el tema de lo que vos estás hablando en este momento, del tema de la inflación, que vos decís tiene un impacto muy importante. Y me imagino que no solamente la inflación, sino también el precio de la carne. Sí. Que ha aumentado, estamos en el mínimo histórico de consumo de carne. ¿Vos sabés que esto lo decía Feletti a comienzos de año, cuando no tenía responsabilidades? Cerca de ser secretario? Él decía, el aumento de los precios de los alimentos, que implica un aumento de la incidencia de la canasta alimentaria en los ingresos populares, nos está matando electoralmente, decía. Necesitamos contener ese aumento. Te aporto un dato, estudio nuestro de diciembre. Le preguntamos a la gente cuál es el principal problema que afecta al país, el 47% dijo inflación. Dentro del universo de los votantes del Frente de Todos, los que acaban de votar al Frente de Todos en esta elección general, preocupación por la inflación 62%. Casi 2 de cada 3 de los propios votantes dicen que el principal problema es la inflación. Por eso digo, hay un incentivo muy fuerte a tener un programa desinflacionario, no apostar a la inflación como un mecanismo de licuación de gastos, porque políticamente para este gobierno sería suicida. Bueno, ¿qué está pasando con el precio de la carne? Está Alberto Williams. Alberto, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. Un hombre del sector cárnico que me parece que me puede explicar un poquito. Aumentó fuerte según el INDEC, no me acuerdo si había sido 7 u 11%. 11%. 11%, la inflación fue 2,5 en noviembre, 11% la carne.
La inflación de alimentos en noviembre fue 2,1%, pero la carne subió 11%. ¿Qué está pasando, Alberto? ¿Sigue aumentando la carne, aunque estamos en el piso de consumo, aunque la demanda está muy deprimida? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo le va, Maxi? Buenas tardes. Sí, esa es una explicación que todos estamos esperando, porque es mucho más del 10% que está diciendo usted, porque la Hacienda subió el 25 o el 30% hace 15 días. 15% subió. Han llevado casi a 100 pesos de aumento el kilo de la media red puesta en la carnicería. O sea que, mire, la mejor definición de esto la acaba de dar recién la vocera de Estados Unidos. Ahí la tiene la definición. Los carniceros no subimos la carne, el consumidor tampoco quiere subirla. Entonces, ¿quién la sube? Ahí está el problema, hay que solucionar ese problema. Ahora, ¿cómo es? Al carnicero, a la carnicería que usted representa, le llega ya estos aumentos arriba del 10, 15% y ustedes lo trasladan automáticamente al mostrador. ¿Cómo es? Claro, porque nosotros no tenemos recursos, porque no podemos, de frío para tener almacenado ese producto 15 o 20 días, ¿no? En la semana usted tiene que quedarse sin carne y recibir carne nueva el lunes o el martes cuando usted pide. O sea que las subas son instantáneas. Lo que no es tan rápido son las bajas. Las bajas no, las bajas no vienen tan rápido. Ahora, la pregunta que le hago es, ¿cómo absorbe el mercado ese aumento? Porque usted, el carnicero, le llegan los aumentos del 10-15%, en algunos casos más. Lo traslada al mostrador, pero ya tiene la demanda muy deprimida. ¿Sigue cayendo la demanda? No le quepa la menor duda, Maxi. Hoy tiene una demanda casi un 30% menos en la carnicería. Y consumen algo porque el pollo todavía ayuda un poco, y ahí nomás, pero la gente a la carnicería prácticamente ya no entra a buscar carne. Porque un kilo de asado, 1.000 pesos. ¿Quién puede comer? 4 personas, son 2 kilos, son 2.000 pesos la comida. Está muy caro. Si no toman medidas en la cuestión de lo que es precio, estamos listos. Porque no es solamente la carne, es la verdura, la leche, es el queso, son los remedios, son todos. Ahora estamos en temporada alta, ¿no? De consumo de carne, supuestamente, ¿no? Vienen las fiestas, empiezan en esta época hay un aumento supuestamente de la demanda, ¿no? Sí, puede ser. También. Nosotros creemos y pensamos que los aguinaldos y todas estas ayudas que va a dar el gobierno, bueno, va a ser para el mediano, va a consumir. Pero después viene enero, que es largo el mes, ¿y qué hacemos? Porque la carne prácticamente sube permanentemente, no para. Yo me acuerdo, nunca pasó de $1 el kilo de la Hacienda en pie. Hoy tiene el dólar blue a 280 pesos y tiene la carne, la Hacienda en pie a 250 pesos. O sea que, a ver, esperen un segundito, tengo una pregunta a Carlos González Prieto, pero ponemos un poquito del Congreso ahí, hay un cruce entre Massa y el diputado de Iglesia, ¿no? Que no lo reivindico, pero permitía que cada argentino retirara de sus cuentas dinero que seguía siendo de ellos y que eran $800 por mes, al cambio de hoy real 160.000 pesos, se transformó en el corralón del presidente que dijo que el que había puesto dólares iba a recibir dólares y recibieron pesos devaluados porque la guita se la llevaron los amigos de Mendiguren. Y esto de los camaradas que vienen a corrernos y que hablan hoy de la reforma previsional de nuestro gobierno, llaman a eso, esa reforma de ajuste previsional, a una ley que les hubiera dado a los jubilados mucho más de lo que reciben ahora y que simplemente haciendo la cuenta los hubiera mantenido por encima de la inflación. Nos tiraron 14 toneladas de piedras. ¿Dónde están ahora, muchachos? Bueno, ahí está el diputado de Iglesias. Estaba viendo también que se estaba cruzando con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa. Tenés una pregunta ahí para William. Sí, más que una pregunta, una aclaración. Digo, el que produce la carne, Maxi, tampoco es formador de precios. Fíjate hasta qué punto... Hablalo con Williams. No, está bien, le digo a William, porque siempre ataca al productor. El que produce la carne, William, hoy un productor manda a Liniers, por ejemplo, para vender sus vacas mañana. Y no sabe, va a matar o morir porque no sabe lo que le van a pagar. Porque es justamente el juego de la oferta y la demanda la que determina el precio. Si alguien no es fijador de precio, del productor, y máxime en un negocio donde está tan atomizado, hay más de 100.000 productores que producen carne. Entonces es una cuestión que tiene que ver con políticas agropecuarias que desincentivaron la producción,
Quisieron que haya 10 millones de cabezas menos durante muchísimos años y no es la culpa del productor como usted siempre permanentemente le echa. Y después respecto a los precios, mirá Maxi, esta es una foto de una carnicería de ayer, ¿eh? Esto es en un pueblo, en Emilio Bebunge, carnicería El Trequén. Fíjate, la falda especial 520 pesos. La tapa de vacío, 590 pesos. Esto es real de una carnicería. Esto te da la pauta. ¿Cuántos kilómetros, Carlos? A 530 kilómetros de acá. ¿Y está difícil para ir a comer un asado? No, pero te quiero decir que el precio de la carne tiene un componente muy grande también del precio de la luz, de lo que paga el alquiler, el tipo que tiene que pagar un alquiler para poder tener la carnicería ahí. No es todo costo directo de la carne en sí. A ver, que te responda William, que debe tener ¿cuántos años, William, de carnicero? De la carne 60 y pico. ¿Y ahora dónde tiene, Mirá, dónde tiene la carnicería hoy? Vamos por lo más ¿Pero dónde tiene la carnicería hoy? Te ve que vos no conocés. No, yo no te voy a decir no la tengo porque es una pregunta que no me va. Pero debe ¿cómo tener una carnicería usted, me imagino. Me estás hablando del mercado de Hacienda y se ve que lo desconocés. Porque sale un lote de Hacienda, el martillero pide 240 pesos y le ofertan 220 y le dice no, lo baja, no lo vende. ¿Cómo va a bajar? Pero William, es básico esto. Un tipo que manda un camión. Pero no William... me compliqué, decime si es oferta o demanda. William, yo mando un camión de Hacienda. Mira, yo trabajé en la feria años. Y los consignatarios, por lo general, el productor tiene su consignatario y cuando va a vender, porque tiene Hacienda para vender, lo llama al consignatario, che, cómo anda el mercado, cuánto puedo sacar, y William, le van a dar un precio de referencia. Yo mando una jaula de novillos desde Villegas acá y si no la vendo, no la puedo, no hay antecedente de que vuelva a la jaula. Se vende o se vende al precio que pone la demanda. Usted no puede arrancar de una falacia porque si no... En el martillo no parece por eso, porque mira que está televisado, yo lo estoy viendo todos los días. Pero va a la Hacienda Liniers y si no le gusta el precio, ¿la vuelve de vuelta al campo? Yo no conozco antecedentes de eso. ¿Qué pasa? Pero no se vende al precio que sea. No sé si es alto o es bajo. ¿Cuál es el no problema? forma precio el productor, William. Yo creo que esto se soluciona fácil. ¿Por qué no van a una mesa y se reúnen y decimos todo lo que pasa? ¿Por qué no se sientan? ¿Por qué los productores tienen que hablar con el presidente nada más? ¿Dónde tiene la carnicería usted? ¿Dónde tiene la carnicería? ¿Dónde tiene su carnicería? No, yo no tengo más carnicería, no tengo más carnicería. Está bien. Hablar con fundamento, porque el Liniers no es tan fácil como ustedes lo ven. Porque el martillo a veces queda colgado y te dice, no, quiero 26 pesos y te pasa de largo y te los deja. Después los venderá abajo, pero no sabemos a qué precio. Y es así, porque si no pones todas las mañanas el canal que reparte... No, yo soy productor, mando a Hacienda Liniers y no sé al precio que me van a pagar. Da una familia, ¿no? Soy periodista. No, pero si vos sos ganadero y tenés un consignatario, lo vas a llamar y vas a pedir una explicación, che, ¿cómo anda el novillo tanto? Mirá, el novillo, primero estás hace 3 años produciendo la vaca que vas a matar hoy. Y después, una vez que está gorda, la tenés que matar, porque no le podés seguir dando de comer. Digamos, no es un negocio donde no manejás nada en ese negocio. El firlo en 3 meses te da 100 kilos, ¿sí? Y cuando salió el firlo, nosotros dijimos, es extraordinario, pero cuidado que le come ciclo. Porque ese ternero de 140 kilos que vos decís que va al campo, sí es cierto, pero cuando va al firlo sale con 300 kilos en 3 meses. Entonces el productor tiene que tener mucha producción para abastecer ese firlo, para que haya hacienda en cantidad. No hay hacienda en cantidad, no hay producción, no se puede hacer un 30% de exportación. Sáquenselo de la cabeza. Bien, les agradezco a los... Les agradezco a los dos, gracias William, muy interesante, como siempre. El hecho que lo veíamos el otro día con la carnicería, mañana vamos a hablar con distintas carnicerías acá en la ciudad, es muy interesante. El hecho objetivo es que no solamente lo muestra el INDEC, sino que se ve en las carnicerías que los precios han aumentado fuerte y que estás en un mínimo de demanda. ¿Dónde está la responsabilidad en la cadena? Bueno, es un poquito la discusión que hay, o si tiene que ver con los costos y demás. El carnicero el otro día nos decía que él no podía garantizar los precios que envió para las fiestas Feletti porque él recibía del frigorífico precios más altos, recibía el asado a 600 pesos, del frigorífico no lo podía poner a 590 como quería Feletti. Perdón, a 600 no, había dicho 700, 800 pesos. 700. 700, 800 pesos. Eso lo vendía el frigorífico
Porque él el no era kilo cliente asado de él no ese lo podía poner a frigorífico. 599, no lo podía a 599. No era cliente del frigorífico con el cual el gobierno hizo el acuerdo, Claro, que en entonces- principio es uno, y se está esperando a ver si se van a sumar Claro. más, y ese frigorífico abastece básicamente a supermercados, no a carnicerías. Entonces, el hecho incontrastable es que estamos en un mínimo de consumo de carne y que los precios de la carne han aumentado y siguen aumentando fuerte. También es cierto que siempre en términos relativos, los salarios se han quedado atrás de todo, pero especialmente se han quedado atrás de los precios de la carne, se han quedado atrás de los precios de los textiles y demás. Después estará la discusión de dónde está el problema más allá de la inflación general, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante hablar con los distintos participantes de esta discusión. Bueno, vamos al Congreso. Pongámonos ahí y veamos antes de ir a la tanda lo que está pasando en este momento. Porque Una coincidencia. ahí está, espera, mira, que justo. vamos a votar en contra hablando. de este A ver qué presupuesto dice. que ha presentado el Frente de Todos. Gracias, diputado Espert. En el uso de la palabra, el diputado Waldo Wolf. Gracias, presidente. La presente es una cuestión de privilegio en nombre de todo el interbloque para con el diputado Carlos Heller. Y qué bueno hacerlo el día de la conmemoración de la democracia, porque en este lugar se declama la democracia, pero es bueno que la practiquemos. El diputado Carlos Heller, el 13 de diciembre, le apagó el micrófono al diputado Milman porque no le gustaba lo que el diputado Milman estaba diciendo. El día 15 de diciembre... Ahí están discutiendo son los cruces típicos y demás, pero me hizo acordar algo, Wolf, que hay un cruce más sustancial entre Heller y Martín Tetaz respecto a todo esto que estamos hablando de que el gobierno mete a último momento la planilla con una ampliación de gasto que se calcula en 180.000 millones de pesos y la mete a último momento, que tiene que ver con estas negociaciones que estamos hablando. ¿Tenés el corte? Ahí vemos, este era el cruce de Tetaz con Heller. Le digo que para mi debut me parece una vergüenza que un presupuesto se trate con el tratamiento express. La primera pregunta que quiero hacer es si hay algún otro antecedente de un presupuesto que se haya tratado en menos de una semana. Segunda pregunta, ¿cuál es el costo total de todos estos cambios que usted acaba de leer y cómo se financian? ¿Está ya la determinación de dónde sale el financiamiento y cuál es el costo? ¿Puede proporcionarme un número? Interrumpo la pregunta para preguntar si tiene el número. No lo tiene. Pero quiero decirle que usted tiene que intervenir, pero no forma parte de una comisión investigadora. Haga su intervención, porque todo el tiempo usted está actuando como si fuera algo así como una comisión investigadora en este Parlamento o con algún poder superior. Usted es uno de los diputados y diputadas que integra el cuerpo, tiene derecho a hacer uso de la palabra, no de interpelar e interrumpir, tiene que ajustarse al reglamento. Le agradezco, señor presidente, su juicio de valor. Hasta donde tengo entendido por mi lectura del reglamento, yo tengo derecho a hacer las preguntas que quiera. Sí. Y usted tendría que contestarlas porque está sumando. Sí, porque está sumando. Usted está metiendo usted está metiendo por la ventana una serie de modificaciones que ni Es su siquiera opinión, sabe. diputado. No es mi opinión, le acabo de preguntar y usted no sabe. Tiran 20.000 millones para compensación automotor. No sabemos de dónde, quién negoció eso, por qué aparecen. Tira 25.000 millones para La Rioja. Tira 20% más de presupuesto de educación. Tira un régimen de regularización tributaria nuevo, tira una exención a combustibles, no se sabe cuánto sale todo eso, no se sabe de dónde va a salir el dinero y más grave aún, no se sabe por qué todas esas cosas entraron y no estaban cuando nosotros planteamos que el presupuesto estaba desactualizado. Bueno, ahí estaba el cruce Heller-Tetaz. Lamentablemente, para la sorpresa de Tetaz, es lo que habitualmente sucede, ¿no? Esto de meter a veces números sobre el final. Pero dos cosas El que interesantes. debería estar preocupado de eso es Martín Guzmán. Claro. Tetaz. Dos cosas interesantes. Bueno, el año pasado pasó. Y Guzmán se sorprendió porque le metieron dentro del No, lo proyecto. de educación es muy impresionante porque Guzmán había hecho una poda muy fuerte de educación el año que viene, para el año próximo, sobre todo el tema universidades, que quedaba muy abajo de la pauta inflacionaria y se nota que bueno lo arreglaban a último momento para tener también el apoyo del propio oficialismo. Muy defendidas políticamente las universidades por cada uno de los... No, pero dos aspectos de la dinámica legislativa para tener en cuenta. Uno, viendo este primer experimento del oficialismo buscando apoyos,
me parece que empieza a quedar en claro el rol estratégico que tiene el interbloque federal, ¿no? El bloque donde están los cordobeses, donde están los peronistas disidentes de la provincia de Buenos Aires, porque cualquier combinación del oficialismo para construir una mayoría da la sensación que termina ahí. O sea que van a ser un actor clave para lo que venga de aquí en adelante. Y después otra particularidad, ¿no? La decisión del interbloque federal ayer de no dar quórum, de tener una postura muy opositora para esta discusión, medio que impactó en la dinámica interna del interbloque de Juntos por el Cambio, ¿no? Y esto, otra perlita para tener en cuenta, ¿no? Esto que ya anticipábamos, que posiciones muy opositoras, muy radicales, a veces arrastran a los moderados a tener que tener posiciones más combativas con el oficialismo, sobre todo dentro del interbloque donde se está disputando internamente mucho de cara al futuro, con lo cual le va a costar al oficialismo poner en cauce, digamos, la discusión en la Cámara Baja en los 2 años que restan. Lucas, gracias. Como siempre, un gusto. No, por favor, muy amable por haber venido. Muy interesante siempre escucharte. Vamos volando a la tanda. Ya volvemos. Candelaria, a ver, de nuevo alerta mundial de la OMS y también en Francia. Exactamente, Maxi, porque la Organización Mundial de la Salud advirtió que la eficacia de las vacunas podría descender frente a Omicron. ¿Qué dijeron exactamente? Dijeron que la variante Omicron avanza a un ritmo nunca visto con ninguna otra variante de COVID. De todas maneras, lo que les preocupa a la Organización Mundial de la Salud es que se vacune rápidamente con tercera dosis a los grupos de mayor fragilidad, es decir, las personas mayores, los que tienen comorbilidades, y en ese sentido apelaron a que los países sean responsables para no acaparar las dosis de vacunas que hay para las terceras dosis. Hay 77 países donde está Omicron, 77 países en el mundo donde está Omicron. Uno de ellos, los que más presencia de Omicron presenta, es el Reino Unido de Gran Bretaña. Por eso Francia ha cerrado las fronteras para que no puedan ingresar ciudadanos ni pasajeros provenientes de Gran Bretaña, porque están reforzando los cuidados en Francia, como nos lo decía ayer Juan Dillon. Nuevamente están aislando a Gran Bretaña. Mirá, esto ya había sucedido con, no me acuerdo si era la segunda ola en Europa. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Ojo que también en Estados Unidos, hoy decía el doctor Cingolani, la estamos pasando mal nuevamente con internaciones y con fallecidos. Y Adrián, vos lo habías anticipado ayer, también hay una gran polémica por el tema de empresas importantes que empiezan a decir, bueno, si usted no está vacunado, tiene licencia, pero no puede trabajar en la empresa hasta que esté vacunado. Y hay una gran polémica alrededor de Google, que es hoy tal vez la empresa más grande del mundo. Adrián. Así es, Maxi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, mira, lo que está sucediendo acá es justamente esto, que si bien hay estados y ciudades como la ciudad de Nueva York, por ejemplo, o también Filadelfia, en Pensilvania, que están avanzando en cuanto a que desde el Estado justamente se reglamente la obligatoriedad de utilizar, de obligar a los empleados, ¿no?, a que estén vacunados con 2 dosis, ¿no?, a partir del año que viene sobre todo. Son las empresas las que van marcando el pulso o las que en realidad están llevando a aplicar todas estas medidas de obligatoriedad de las vacunas. Como bien anticipabas, Google, que se caracteriza por ser o como por promocionarse como uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo, los más liberales, los que más importancia le dan al tiempo libre, por ejemplo, o al entretenimiento, es también una de las empresas, quizá la más importante, que a partir del 18 de enero va a obligar a todos sus empleados a que estén vacunados, sin hacer uso de la salvaguarda que va a dar el gobierno de Joe Biden a partir del 4 de enero para todas las empresas públicas y privadas, de que aquel que no se quiera vacunar pueda presentar un test semanal para poder acudir a su lugar de trabajo. Bueno, en Google no va a ser así. Desde el 18 de enero, aquel que no presente un certificado completo de vacunación, que todavía sigue siendo 2 dosis y no 3, va a ser suspendido por un mes, suspendido con paga por un mes, y después de ese mes tiene 6 meses más de suspensión sin paga. Claro. Lo cual, si en septiembre no regularizó su situación, queda afuera de la empresa. Sí, pero por ahora es eso, ¿no? Lo suspenden, digamos, no es que lo despiden, sino que lo suspenden por un mes, después tienen 6 meses más
suspenden, no es que despiden inmediatamente a los no vacunados, lo suspenden, esa es la información. Eso decidió Google, mientras tanto. Esa es la información que había visto, sí. Apple ha decidido que va a continuar con el teletrabajo hasta febrero del año próximo. Ahora, Adrián, eso obviamente lo permite también la legislación laboral de Estados Unidos, porque acá obviamente eso no lo podrían instrumentar las empresas porque no está permitido en la legislación laboral. Bueno, a ver, acá desde mediados de agosto tenemos a una de las vacunas, que es Pfizer, y en cualquier momento se va a agregar la de Moderna, que ya tienen la autorización definitiva. Y entonces la vacuna de Pfizer equivale a cualquier otra vacuna aprobada, claro. Y las empresas privadas tienen todo el derecho cuando no se trata de una vacuna con autorización de emergencia, a poder exigirle a sus empleados que estén vacunados. Es como una suerte de derecho de admisión. Entonces, como esto sucede y como el médico te la puede prescribir, esta vacuna de Pfizer que se llama Comirnaty, como término comercial, ya tiene su nombre, y como se puede también comprar la vacuna, aunque hasta ahora en la práctica nunca se compra, sino que se expide de manera gratuita, se consigue de manera gratuita, como esto sucede, sí se puede hacer uso de esta opción de obligar a los empleados que estén vacunados o con esta vacuna, que sí se puede obligar, o tienen la opción de vacunarse con Moderna o Johnson & Johnson, que son las otras dos que están autorizadas aquí en los Estados Unidos. Adrián, gracias, impecable como siempre. Adrián Sack desde Estados Unidos. Nos vamos a la tanda. Antes vamos a ver un poquito qué está pasando ahí en el recinto. Sigue la discusión. ¿Van a llamar a un cuarto intermedio, efectivamente, en algún momento? Diputado Vilca, si se la puede oposición quiere identificar eso. con la huella digital. Claro, están tratando eso y tienen que votar después el cuarto intermedio. Claro, primero votan si van al cuarto intermedio y luego cuando vuelvan del cuarto intermedio verán cómo sigue la orden del día. Bien, tanda, ya volvemos.